¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, quien les habla es el licenciado Julio Oyola Pacora. Soy nutricionista del Club Universitario de Deportes de las divisiones menores. Y en primer lugar, agradecer al licenciado Jairo Narrea por esta invitación a participar en la jornada académica en nutrición deportiva. Pues voy a conversarles un poquito acerca de la nutrición en el fútbol de menores, ya que me desempeño en este campo. Pues para comenzar y de manera de introducción, podría mencionar que, y como saben, ¿no? La ingesta nutricional en el deportista juvenil es muy importante, ¿no? En el deportista juvenil de élite, ¿no? Porque hay que diferenciar de lo recreativo de lo que es competitivo en este caso, ya que hay una mayor exigencia por parte del entrenamiento, por parte de la toma de decisiones, la parte psicológica y la parte nutricional. Y no solamente es importante por ese lado, por la parte del rendimiento deportivo, sino que también debemos garantizar un buen crecimiento y desarrollo en estos jóvenes. Y eso es nuestra tarea, eso es en lo que nosotros debemos basarnos en el día a día. Eh, si bien es cierto, y esto lo digo por experiencia propia, en el Perú todavía no hay o no se le da la importancia debida a las divisiones menores en los clubes profesionales. He tenido experiencias en provincias en donde se ve un poco más acentuado esto, ya que no se le brinda a los profesionales capacitados para poder tener más llegada a estos jóvenes y que puedan de alguna manera potenciar su talento y asimismo poder tener una buena alimentación y tener sobre todo una orientación psicológica que los ayude a ser no solamente buenos profesionales en el deporte, sino también buenas personas. El día de hoy voy a, como les decía, comentarles un poco acerca de este tema mientras que nos ayude el tiempo. Pero hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta nutricionalmente en el futbolista juvenil. Sabemos que un futbolista juvenil que está en una etapa competitiva, en este caso por mencionar, ¿no? Un futbolista de la U, está pues ya desde muy pequeño relacionándose con otros equipos, con otros futbolistas, con diferente somatotipo, con diferente composición corporal. Y es ahí donde estos chicos, estos jóvenes, deben tomar decisiones en el acto, deben tener un desarrollo cognitivo que les proporcione una buena toma de decisiones. Pero esto también va ligado a una buena alimentación, a una buena nutrición. Y es el trabajo que nosotros tenemos como nutricionistas deportivos dentro del club. Eh, la particularidad de nuestro trabajo básicamente se da en el día a día, en las intervenciones, en las charlas, en las conversaciones de camarín, en las conversaciones de medio tiempo, en las conversaciones de fin de entrenamiento con los chicos, evaluando conjuntamente con los distintos staff de profesionales que hay en un club deportivo, para poder nosotros tomar decisiones también de manera individualizada, para poder sacar lo mejor y en este caso también poder ayudar a la potenciación o a la optimización del rendimiento de cada futbolista. Entonces, la interrelación que debe existir entre el nutricionista y los diversos profesionales es muy importante. Yo diría que es básica, ya que esto va a ayudar a que no solamente estos jóvenes queden en promesa, sino sean una realidad y sean una realidad bien nutrida para que puedan servir en los distintos procesos de selección más adelante. Entonces, podríamos comenzar diciendo por qué es importante la alimentación en el futbolista juvenil. En realidad, pues he seleccionado algunos factores importantes, ¿no? En primer lugar, la ingesta de una cantidad adecuada de nutrientes. Y yo creo que aquí viene nuestro primer problema, porque muchos clubes no cuentan con un ambiente, pues, para la alimentación de las divisiones menores. Básicamente, estos jóvenes vienen de su casa
vienen la mayoría de ellos desayunando, almorzando. Eh, Son pocos los clubes que pueden brindarle ese tipo de servicios a sus divisiones menores. En el caso de la U, por ejemplo, sí se brinda o se brindaba ese servicio, ya que debido a la coyuntura, pues todos los torneos de menores se han paralizado, lamentablemente. Pero nosotros de alguna manera podemos tener una ventaja, por decirlo así, ya que podemos estar en el día a día en el comedor y podemos de alguna manera planificar lo que podría ser una ingesta adecuada de nutrientes, cosa que de repente no podríamos hacer si estos jóvenes simplemente vienen de casa y de repente, y muchos de ellos, como también hemos observado, vienen pues de escasa situación económica, cosa que hace a veces un poco difícil y sobre todo que nos hemos dado cuenta en la práctica que a veces los menores no llegan a mencionar lo que comen o lo que dejan de comer en este caso. Otro factor a tener en cuenta sería el desarrollo del máximo potencial genético, y esto es muy importante, ya que básicamente en el fútbol ya no solamente se habla de talento, ya no solamente se habla de un buen estado psicológico mental, sino ni tampoco de un buen estado nutricional, sino también se habla del potencial genético. Y eso también tiene que ver con el tema de la nutrición. Tratar de ayudar y brindar sobre todo los alimentos específicos para poder determinar eh, si este o aquel jugador puede desarrollar ese potencial genético que tiene, ya que a veces la carencia de nutrientes pues hace que no se llegue a generar toda la carga genética que de repente este futbolista pudiera tener ya en la etapa máxima del desarrollo. Otro factor importante es el desarrollo de la pubertad en el momento adecuado. Básicamente esto se podría manejar con el departamento médico, ya que ellos, conjuntamente con nosotros, se encargan de esta parte del desarrollo mediante los análisis que se realizan en el club. Y nuevamente les menciono ese tema de que lamentablemente en otros clubes simplemente pues a veces se pasan por alto este tipo de análisis, ¿no? A veces eh, solamente queda en una analítica de sangre, pero bueno, o en otros casos también hay mayor importancia o se le da mayor importancia a las divisiones menores, ya que prácticamente es la cuna de donde van a salir los representantes del club. El fortalecimiento de huesos que se logra pues con el entrenamiento físico y con una buena alimentación, la optimización del entrenamiento, la mejora del rendimiento físico, esto va ligado a lo anterior, la mejora de la recuperación, es algo que nosotros debemos tener en cuenta y ellos también deben conocer ya desde la edad en que ellos comienzan a competir, que no solamente es jugar por jugar, que no solamente se trata de quién logra jugar más partidos y de repente no se cansa o no tiene fatiga muscular, sino se trata de concientizar también al futbolista juvenil de que debe haber una etapa de recuperación, de que si ellos no están totalmente recuperados, no van a rendir prácticamente en el siguiente partido. Y esto también nosotros tenemos o debemos tener en cuenta al momento de cuando este futbolista o cuando este juvenil está camino a casa, ¿no? Que al día siguiente nos cuente si está cumpliendo el plan de alimentación, si de repente se está cumpliendo lo que nosotros y sobre todo la parte médica le recomienda. La mejora de la recuperación, el menor riesgo de lesiones que va de la mano con la recuperación y la composición corporal adecuada, donde ya nosotros básicamente entramos a tallar mediante las distintas evaluaciones que se le realizan al futbolista juvenil. Eh, Sabemos que los hábitos alimentarios en estas edades es un poco complicada. Es muy importante poder manejar este tema, poder tener una charla con ellos, y no solamente con ellos, sino también con los padres de familia, para que se puedan cambiar ciertos hábitos alimentarios propios de la edad. Nosotros en la práctica luchamos siempre con poder cambiar estos ciertos hábitos alimentarios, como decía, comunes de la edad.
ya que nosotros hemos encontrado problemas nutricionales comunes, como por ejemplo los que pueden observar, ¿no? Muchos llegan a veces con un desayuno insuficiente por falta de hábito, por falta de tiempo, de repente por falta de recursos, algunos que viven de repente muy lejos, entrenar y jugar en ayunas, que también nos ha pasado muchas veces, el que un futbolista se encuentre mal dentro del transcurso del partido, almuerzo pobre, por falta de tiempo, por falta de recursos, la escasa hidratación diaria, que es un tema al que nosotros le tomamos muchísima importancia, eh, y muchos otros factores como pueden ver ustedes ahí en la pantalla. Y lo que nosotros tratamos de hacer es poco a poco tratar de ir cambiando estos hábitos, ¿no? Sabemos y hay estudios científicos que dicen que los cambios de hábitos alimentarios podrían lograrse a partir del día 21 en que estos se estén realizando a manera diaria, como también se podrían lograr en el día 366 o 465. Va a depender muchísimo de las personas que realizan estos hábitos alimentarios y sobre todo que tengan un estímulo. Y normalmente el estímulo que nosotros buscamos en estos jóvenes deportistas es el querer buscar la gloria. Y para ellos, en este caso, la gloria sería el ascenso al equipo de reserva y luego posteriormente un ascenso al equipo principal. Básicamente entramos en lo que sería ya nuestro tema, básicamente con los carbohidratos, ¿no? En este caso, la ingesta de nutrientes, como habíamos mencionado, es muy importante. Eh, en el caso del fútbol, pues las recomendaciones nutricionales suelen reflejar normalmente a las de los adultos. Eh, pero esto a veces no se lleva a cabo o no sería lo ideal en futbolistas juveniles. En los carbohidratos, yo siempre he dicho que la ingesta de carbohidratos debería ser, pues debería tener tres factores, ¿no? Que debería ser beneficiosa, debería ser requerida y debería ser necesarias o en todo caso también podrían ser innecesarias. ¿A qué me refiero a esto? Beneficiosas porque la alta disponibilidad de carbohidratos en realidad es beneficiosa para las sesiones de competición que tiene este deportista, para las sesiones de entrenamientos específicos que tiene este deportista, que obvio va a ir de la mano con el preparador técnico, el preparador físico y con el director técnico. Eh, Deben ser beneficiosas por ese lado. Asimismo, deberían ser requeridas por los diversos trabajos que van a realizar estos futbolistas juveniles. Además, que van a ser unos trabajos de alta intensidad y que van a ser sostenibles en el tiempo mediante la carga de entrenamientos que se programe por parte del preparador físico. Podrían ser necesarias porque los carbohidratos son parte de la recuperación. Y si no hay una buena recuperación, pues estaríamos hablando básicamente de un futbolista que no va a rendir en la cancha. ¿Y por qué podrían ser innecesarias? Porque cuando la intensidad del ejercicio es menor, entonces estaríamos hablando o podríamos hablar de una ganancia de tejido graso. Entonces los carbohidratos yo creo que deberían tener estos tres aspectos, estos tres factores muy importantes a tener en cuenta. Asimismo, también desde el punto de vista nutricional, siempre se dice que deberíamos buscar las tres R's en el deportista, ¿no? La primera, que vendría a ser la recuperación del glucógeno muscular, ya que las sesiones de entrenamiento a veces son muy explosivas, son muy de alta intensidad para este tipo de edades. La segunda vendría a ser la recuperación del tejido muscular dañado. Básicamente tiene que ver acá también con el tema de carbohidratos y proteínas, sobre todo, y también garantizar un buen descanso. La tercera R vendría a ser el de la rehidratación. Garantizar una buena hidratación y una buena rehidratación en el futbolista es importante para lograr optimizar el rendimiento. Y se le añade también una
que en los últimos tiempos está tomando mucha importancia y sobre todo en estos tiempos de coyuntura, que es la recuperación del sistema inmunológico, básicamente en la parte inflamatoria, ya que sabemos que también el ejercicio físico intenso pues va a hacer que se produzca un ambiente inflamatorio donde el sistema inmunológico va a estar alerta para poder detectar del por qué se está produciendo este tipo de inflamación. Asimismo, también la secreción de citocinas va a ser también muy importantes para poder determinar por qué se produce ese estado inflamatorio, que básicamente es respuesta al estímulo del entrenamiento que se está realizando. Entonces es muy importante tener en cuenta también estas tres R's en el deportista. Luego vamos a ver acerca de cómo sería la ingesta de carbohidratos o cuánto sería la ingesta de carbohidratos. Pero entramos a otro macronutriente muy importante también, que es la proteína. La proteína, cuándo, cómo, cuánto y por qué. Básicamente, siempre debemos tener en cuenta que debe haber una simetría en la ingesta proteica, ¿no? El timing adecuado para la ingesta, sobre todo post-entrenamiento, ya que estamos hablando de una recuperación del tejido muscular. Esta es otra parte muy importante y este es otro problema muy importante, ya que muchos de los chicos que nosotros encuestamos en las divisiones menores, eh, normalmente pues el plato de comida está compuesto por algún cereal, acompañado de algún tubérculo y una escasa cantidad de proteínas, sobre todo de origen animal. Sea por tiempo, sea por recursos económicos, sea por la disponibilidad, que no se puede contar con este tipo de alimentos, pues no hay una buena ingesta proteica por parte del futbolista juvenil. No en todos los casos, pero sí en la gran mayoría. Es importante la ingesta de proteína, sobre todo la calidad, ya que debemos tener en cuenta la digestibilidad, la cantidad de aminoácidos esenciales y sobre todo la rapidez de la absorción de esto. En cuanto a cantidades, en realidad, y aquí es un tema muy importante a mencionar, ya que no hay mucha bibliografía que pueda hablar acerca de tener un valor o un rango específico para el futbolista juvenil, sobre todo a partir de los 11 años. Hay ciertos estudios que se han hecho, que he revisado para poder tener esta información y poder brindárselas a ustedes, en la cual oscila entre 1,5 a 2,2 gramos por kilogramo por día. Esto va a depender también de muchos factores. Siempre hay que tener en cuenta que debe ser una nutrición individualizada. ¿Por qué digo esto? Porque el contexto para un futbolista juvenil que está perdiendo tejido graso, pues va a ser muy diferente a aquel que de repente quiere un tema de ganancia de masa muscular, básicamente. Entonces, siempre el contexto es lo que nos debe marcar a nosotros la estrategia a utilizar. Es cuando nosotros debemos tener en cuenta qué estrategia vamos a poner o a dar rienda suelta en cada deportista. Hay que optimizar la síntesis proteica, hay que tratar de que el futbolista cambie la composición corporal, ya que tenemos en el Perú pues una escasez de repente de futbolistas con buena composición corporal. Se está haciendo, se hace, se ve en algunos clubes de fútbol, pero ¿cómo nos damos cuenta de este o de esta falta de una buena composición corporal, hablando en el término de la ganancia de masa muscular, cuando muchos de nuestros futbolistas migran al extranjero y los profesionales de nutrición de los clubes del extranjero, pues básicamente determinan que hay una pobre masa muscular y que no ha habido un desarrollo total, se podría decir,
para el puesto de juego de ese futbolista, sobre todo en la parte de la media cancha para adelante, que es en la que nosotros de repente no hemos tenido o tenemos normalmente eh, una escasez de una pobre masa muscular, que en este caso consideraría una de repente composición corporal no tan apta para ciertos clubes deportivos del extranjero. Entonces, eh, si se consume una cantidad insuficiente de proteínas, un atleta desarrollará y mantendrá básicamente un balance de nitrógeno negativo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Lo que básicamente se va a traducir en un catabolismo proteico. Debemos tener en cuenta ese aspecto. Además que la recuperación del deportista va a ser más lenta. Con el tiempo habrá menos desarrollo muscular, que es de lo que hemos estado conversando. Habrán más lesiones, más enfermedades y todo esto se va a traducir en un menor rendimiento. Podríamos mencionar también en el tema de los carbohidratos, pues que la cantidad y el momento de la ingesta de los carbohidratos va a depender también de ser personalizada por el atleta y también periodizada, ¿no? Dentro de los diversos microciclos o macrociclos que se estén manejando en el club. Hay un tiempo necesario para que los varios o los diferentes parámetros fisiológicos y psicológicos alterados por el ejercicio vuelvan a la normalidad. Eh, ¿No? Es muy importante el consumo de estos carbohidratos, ya que también si no hay una buena ingesta de carbohidratos, no hay un buen descanso, entonces también estaríamos hablando de un déficit en el rendimiento deportivo. Entonces, si nosotros revisamos bibliografía acerca de ingesta diaria de nutrientes en menores, en realidad no encontraríamos mucho. En el Perú, sobre todo, no existe tampoco mucha información acerca de las divisiones menores, de cómo estaría o podría ser conformada un rango de sobre todo los macronutrientes más importantes. Podríamos de repente tomar como referencia el cuadro que pueden ver en la pantalla, ¿no? En los carbohidratos podríamos encontrar la cantidad en porcentaje de 45 a 63%, proteínas de 26 a 38% y grasas de 11 a 18%. Y en calorías también se oscila normalmente entre 2.350 a 3.900 calorías, dependiendo siempre del contexto del futbolista. Hay que siempre grabarnos ese tema de tener la individualización siempre. No podríamos o no podemos tratar a los mismos futbolistas con un mismo esquema nutricional, con un mismo esquema hídrico, porque en este caso estaríamos poniendo en riesgo básicamente la salud de este deportista y sobre todo el rendimiento que está buscando. Hay muchos valores que también pueden, perdón, factores que pueden alterar un valor específico para la ingesta de este nutriente o de estos nutrientes en el adolescente futbolista. La edad. Este es un tema muy importante, ya que tampoco no existe un consenso o unos rangos entre edad, ya que el rango de edades o el abanico de edades va desde los 11 hasta los 21 años para los futbolistas juveniles. Entonces, por eso nuevamente entra aquí el tema de la individualización, ya que la edad tiene pues básicamente muchos parámetros a tener en cuenta, eh, sobre todo con relación a la ingesta diaria de nutrientes. La interculturalidad también es muy importante. Muchos de los futbolistas pues tienen diversas religiones o de repente tienen otras culturas donde no consumen los alimentos que normalmente una persona los podría consumir de repente. Eso también es un tema a tener en cuenta. El estrato social es muy importante. La economía yo creo que es básica en este tipo de edades, en esta etapa de la vida, porque como habíamos mencionado, muchos de ellos o aquellos que de repente no pueden quedarse en el comedor
que necesitan estar viajando diariamente a sus casas, pues normalmente no cubren las necesidades que deberían y las que nosotros le prescribimos en la alimentación diaria, y es por eso que a veces pues no se logran, ¿no? Los resultados en cuanto a desarrollo de masa muscular, en cuanto a una buena composición corporal y sobre todo en el rendimiento deportivo. Otro punto a tener en cuenta, básicamente en la toma de datos o en los resultados que nosotros podríamos tener de los futbolistas jóvenes, es el registro de datos. Hay muchas técnicas a utilizar, ¿no? Hay muchas herramientas que nosotros podríamos utilizar dentro del registro de datos, como por ejemplo el registro por pesaje de alimentos. Muchos de los chicos nos cuentan que no todos, algunos pueden tener acceso de repente a una balanza y poder pesar los alimentos que consumen. Esto sería muy importante para nosotros como nutricionistas, que ellos puedan de alguna manera también conocer las porciones y las cantidades de alimentos que deberían consumir. El registro de porciones, el recordatorio de 24 horas y los cuestionarios de frecuencia de consumo de alimentos también son importantes, pero hay que tener en cuenta, y como mencioné en algún momento, muchos chicos de repente no nos dicen siempre la verdad de lo que comen. De repente algunos simplemente podrían inventar datos para poder de alguna manera sustentarnos a nosotros que están consumiendo lo que se le envía. Entonces, por ahí el registro de datos debería ser eh, una herramienta que no nos traiga problemas, sino que nos dé resultados y sobre todo resultados contundentes para poder comenzar una estrategia nutricional y la intervención en sí misma. Otro dato muy importante, otro factor muy importante que hay que tener en cuenta perdón, en los deportistas juveniles son los datos bioquímicos. Los datos bioquímicos básicamente que a veces no se tienen en cuenta, pero son muy importantes porque justo y conjuntamente con la intervención nutricional, pues nos van a dar una prueba objetiva del estado de salud del futbolista. En este caso, nos van a eliminar los sesgos que de repente nos puedan brindar los registros de datos que nosotros recolectamos. Si un futbolista de repente nos dice que todos los días tiene un consumo de cualquier tipo de carne, pues de repente podríamos eso eh, eh, corroborarlo con algunos datos bioquímicos o de repente el consumo de ciertos alimentos ricos en hierro. Nos podría también una analítica arrojar los datos exactos de cómo está o cómo sería el estatus de hierro de ese futbolista, ¿no? Eh, Debemos tener en cuenta también que podemos tener datos muy importantes como por ejemplo la cantidad de vitamina D. Es muy importante en el futbolista. Debemos saber si hay deficiencia de esta vitamina, si de repente es necesario suplementar ¿no? con vitamina D al futbolista, siempre y cuando haya deficiencia. El caso del hierro es otro mineral importante para el futbolista, ya que estamos hablando básicamente del rendimiento deportivo. Entonces, son ciertos datos que no los debemos pasar en alto, que los debemos trabajar de la mano con el departamento médico del club y no solamente dejar que los futbolistas del primer equipo pues solamente tengan derecho a este tipo de análisis, sino también los menores, ya que lo que busca un club deportivo es promover menores y sobre todo venderlos al extranjero, pero si no se le da la importancia del caso, pues eso queda, la verdad, muy, muy, muy distante de lo que ellos están buscando. Otro tema también muy importante es el tema de la hidratación. No podríamos dejar de lado el tema de la hidratación, ya que eh, la hidratación o una buena hidratación va a ayudar a mejorar el rendimiento deportivo, a evitar lesiones,
que es muy importante, ya que los jóvenes deben tener en cuenta y deben saber esta información, ya que va a ser muy útil para ellos en cuanto a lo que quieran lograr de manera deportiva. Es muy importante porque sabemos que el músculo básicamente es 75% de agua, por lo que la hidratación es clave en el rendimiento, es clave para nosotros, es clave tener en cuenta en qué momento hidratar y a quiénes hidratar. Es por eso que debemos tener en cuenta quiénes están hidratados y quiénes no. Tenemos muchas herramientas, debemos controlar muy bien la hidratación. Una de estas herramientas es la que pueden observar en la parte izquierda de la pantalla, que es la escala de Armstrong, que básicamente mediante los colores podríamos determinar si un futbolista juvenil está hidratado o no. Eh, a manera de anécdota o experiencia, podría mencionar pues que a inicios de año comenzamos a hacer estas pruebas juntamente con el colega Víctor Monsalve, quien es el nutricionista del primer equipo de la U. Eh, pues vimos básicamente mediante los resultados de la densidad urinaria, que es lo que nosotros utilizamos en el club, que un 33% de la plantilla del equipo principal estaba deshidratada. Entonces, si el equipo principal está deshidratado en un 33%, pues las divisiones menores, ¿qué le podía esperar, no? Y en realidad la sorpresa que nos llevamos fue muchísima al tener básicamente a un 90% de los chicos de las diversas categorías que nosotros manejamos y sobre todo también en el equipo de reserva estaba deshidratado mediante lo que es la densidad urinaria, que básicamente se realiza con el refractómetro, que lo pueden ver en la foto de la parte inferior derecha, en donde estoy realizando la densidad urinaria que se realiza en la primera orina del día y utilizando un equipo llamado refractómetro. Entonces, si bien es cierto, la escala de Armstrong también es muy, de repente, importante para poder determinar ese tema de la hidratación, pero hay factores que podrían alterar el color de la orina, ¿no? Como por ejemplo el uso de multivitamínicos, el uso de repente de algún medicamento, algunos ingredientes que pueden tener algunos alimentos procesados o ultraprocesados, o de repente algún alimento que pueda tener eh, un impacto en el cambio de color de la orina. Podría de repente no darnos un dato exacto con la escala de Armstrong. Es por eso que nosotros siempre utilizamos lo que vendría a ser la densidad urinaria en el Club Universitario de Deportes. Hablar de hidratación, pues básicamente no solamente, y de rehidratación, no solamente es hablar de agua, ¿no? Debemos tener en cuenta que hay muchísimas opciones que se nos pueden brindar con el tema de la hidratación. Por ejemplo, en los últimos tiempos se habla mucho acerca de la leche entera como un excelente rehidratante, además de proporcionar gran cantidad de proteínas, eh, un alto valor biológico. Se utiliza muchísimo también en el fútbol. Se utiliza también lo que vendrían a ser los zumos, sobre todo el zumo de naranja, el suero de rehidratación oral, muy aparte de mencionar de las bebidas rehidratantes que se utilizan normalmente en todos los equipos de fútbol. Eh, productos como la menta, productos como la remolacha, que también se están incluyendo dentro de los estándares de rehidratación de los diferentes equipos de fútbol. Pueden observar en el cuadro que hay muchísimas opciones, incluso hasta la Coca-Cola Cero. Pero siempre, y como en toda la parte de la nutrición, la palabra depende, pues básicamente es muy importante en estos casos, porque siempre hay que tener un contexto de individualización con los chicos. Siempre realizamos lo que son los test de hidratación, que también sería ideal, ¿no? Por ejemplo, el peso de cada jugador antes y después de los entrenamientos, brindarle luego 1,5 litros de agua para la hidratación,
una botella rotulada. Luego se midió la cantidad de líquido ingerido y al final se midió la cantidad de orina excretada y el estado de hidratación según la tabla de escala de colores de Armstrong para poder determinar a los deportistas bien hidratados y a los que se encontraban entre 6 y 8. Pero siempre nosotros utilizamos y tenemos como referencia el tema de la densidad urinaria, que para nosotros nos estaría dando un resultado un poco más cerca de la realidad. Son necesarios los suplementos, aquí entramos en el tema de la suplementación, un tema que a veces trae un poquito de controversia hablar de ellos, y sobre todo con los padres de familia, cuando los hemos citado en las diversas charlas que se han realizado para los menores de edad. ¿Es necesario o sería necesaria la suplementación en estos deportistas jóvenes? Pues en realidad, como pueden ver en la imagen, normalmente los futbolistas, y no solamente los futbolistas, sino los deportistas, en cuanto a la pirámide de la nutrición, pues ellos lo realizan de manera inversa. Comienzan prácticamente dándole mayor importancia a la suplementación y dejando de lado a la comida real, dejando de lado los alimentos reales y dándole prácticamente la punta del iceberg a los suplementos, que pues en realidad salen muchos suplementos. La industria de los suplementos es muy grande y no solamente los futbolistas, sino también los deportistas quieren saber para qué sirve tal suplemento, si de repente ese suplemento va a hacer que el rendimiento prácticamente aumente. Y esto va a ir de la mano no solamente con la ingesta diaria de esos suplementos, sino también con la alimentación y un buen descanso. Particularmente, si se podría suplementar al menor de edad, hay que tener en cuenta de si lo necesita, hay que tener en cuenta factores como de cuál es la alimentación que está llevando ese futbolista joven, si de repente necesita en realidad algún tipo de suplemento, llámese proteína, llámese creatina u otro suplemento que de repente podría ser de utilidad, pero siempre, como digo, en la nutrición va a primar el depende, y esto va a llevar a la individualización de cada deportista. Siempre debemos garantizar un buen descanso, y eso es algo que se los dice a los chicos. Siempre tratar de al menos garantizar unas 8 horas de sueño, que sería lo ideal, sobre todo en esas etapas de crecimiento y de desarrollo, de ganancia de masa muscular y cambio de composición corporal para fines deportivos. En este caso, sabemos que un mal descanso, una mala noche podría conllevar a diferente desequilibrio hormonal. Hablamos del cortisol, hablamos de la leptina, de la grelina, hablamos de la hormona de crecimiento, hormona muy importante en esta edad para los chicos. Entonces, todo es un conglomerado, todo es una cadena que debería llevarse de la mejor manera para buscar optimizar el rendimiento del deportista juvenil. Por tema de tiempo ha tenido que ser pues breve esta intervención de mi parte, pero espero que les haya eh, mejorado el panorama acerca de lo que está haciendo la nutrición en el deportista juvenil. Sabemos que en el fútbol peruano, sobre todo, es un tema que todavía merece ser analizado, merece darle la importancia necesaria, merece darle el lugar necesario a las divisiones menores, ya que siempre o a veces se critica mucho de que no hay futbolistas, de que cuando los futbolistas migran al extranjero, pues la mayoría de repente retorna muy rápidamente. Y no se ponen a pensar que de repente el apoyo al deportista juvenil pues no es el que se le da en otros países. Y eso la verdad es
un poco lo que nosotros estamos buscando con nuestro trabajo, con el reflejo del trabajo del nutricionista deportivo de menores en los clubes. Mucho de nuestro trabajo va a hacer que los dirigentes, que las cabezas de los clubes le puedan dar la importancia y sobre todo nos puedan dar el lugar que merecemos dentro del club. Eh, Cada club necesita ingresos y uno de esos ingresos pues es la venta de futbolistas y nosotros estamos en el trabajo día a día de poder informar, de poder nutrir al futbolista, de poder darle las pautas necesarias y sobre todo intervenir con las estrategias necesarias para cada futbolista de manera individual. Y bueno, termino con esta frase que para mí pues es muy importante y que debemos tener en cuenta mucho al momento de poder llegar hacia un joven deportista, no solamente futbolista, sino deportista. Se habla mucho del talento de un deportista. A veces cuando un futbolista es muy talentoso, cree que solamente necesita ese talento para poder llegar a ser muy lejos. Pero bueno, la frase es, un deportista talentoso puede ganar partidos, pero un deportista con un buen estado nutricional y sostenido en el tiempo puede ganar campeonatos. Espero que les haya servido, les sirva esta información que les estoy brindando eh, y podamos tener de repente más adelante muchos más colegas en más clubes que puedan ayudar y fortalecer el tema de las divisiones menores en la parte nutricional en cada club deportivo. Lo que buscamos nosotros es siempre apoyarnos, ayudarnos y, ¿por qué no?, comenzar con las investigaciones para poder determinar y tener al menos cierta información de cómo se están manejando las divisiones menores en en todos los clubes deportivos de fútbol profesional peruano. Hay que tener muchísima información y de esta manera podríamos optar de repente a rangos en lo que es requerimientos de nutrientes, en hidratación, en suplementación, ¿por qué no también? Y sobre todo buscar que el nutricionista se empodere en su área, se empodere en la nutrición deportiva, sea la disciplina que sea, y que esto nos sirva para seguir creciendo todos. Muchísimas gracias por su tiempo y muchísimas gracias por la invitación y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias.